Llegamos a la generación de los 128 bits. A primera vista los cambios respecto a la generación anterior se limitaban a mejoras gráficas. Pero además de perfeccionar las 3 dimensiones, durante este periodo nos dieron a conocer nuevas formas de jugar y se sentaron las bases del juego online, que tan importante es en la actualidad. El inicio se remonta al E3 de 1997, cuando el presidente de Sega anunció la creación de Dreamcast, la sucesora de Saturn de 32 bits. El 27 de noviembre de 1998 se lanzó en Japón esta nueva consola de una enorme superioridad técnica respecto a la exitosa PlayStation y bastante más potente que la 64 bits de Nintendo. Casi un año más tarde llegaría a Occidente. Se diferenciaban en el color del logo, mientras que en territorio NTSC el logo de la consola era de color naranja, porque según los japoneses trae buena suerte, en territorio PAL era azul. Su éxito inicial batió récords. En los Estados Unidos se hicieron 300.000 reservas y se vendieron 225.000 unidades en las primeras 24 horas. Cuenta con un gran catálogo, en el que figuran juegos como Sonic Adventure, Soul Calibur, Semue, Crazy Taxi y Phantasy Star Online, entre otros. Debido a fallos en la seguridad, la consola era muy fácil de piratear, por lo que las desarrolladoras empezaron a cancelar proyectos. Esto, unido a la proximidad de las consolas de Sony y Nintendo, hizo que sus ventas cayeran estrepitosamente. En enero de 2001 Sega anunció el cese de fabricación de su consola. Aunque desapareció hace años, en ocasiones aparecen nuevos títulos para ella. Dreamcast, además de ser la primera consola en tener 128 bits, fue la pionera en otros aspectos. Fue la primera que permitía ver los juegos en territorio PAL a 60 Hz. Al igual que Nintendo 64, tenía 4 puertos para mandos. Su sistema de almacenamiento eran unos discos llamados GD-ROM, que tenían una capacidad de 1,2 GB. Tenían la particularidad de poder ponerse en los ordenadores para acceder a contenido adicional. Por ejemplo, al introducir Sonic Adventure podrías descargar imágenes de los personajes para ponerlas de fondo de escritorio. La falta de protección de este formato fue la principal causa del fracaso de Dreamcast. Para guardar las partidas tenía un accesorio llamado Visual Memory Unit, que se insertaba en el mando de la consola y contaba con una pequeña pantalla LCD y varios botones. Diversos juegos aportaban a esta memoria funciones especiales, en forma de minijuegos, que podías llevar a cualquier parte. La portátil Neo Geo Pocket también se podía conectar a Dreamcast, pero este sistema no tuvo éxito y solo se empleó en el juego King of Fighters. Esta consola contaba con un servicio online gratuito llamado SegaNet en Japón y Dream Arena en Europa, que se empleaba en cierto número de juegos. Entre sus periféricos encontramos el Rumble Pad, que aportaba vibración al mando, el adaptador VGA para visualizar los juegos en un monitor de PC o para mejorar la calidad de imagen, el teclado, el ratón, la pistola, la caña de pescar y el micrófono son otros accesorios. Algunos de los periféricos más curiosos son las maracas incluidas en el juego Samba de Amigo. El Dream Eye, una cámara digital lanzada solo en Japón que nos permitía modificar imágenes y chatear a través de SegaNet. Para terminar, en 2005, una compañía empezó a vender la Dreamcast, una copia de Dreamcast que tiene una pantalla LCD integrada. Aunque solo vendió algo más de 10 millones y medio, Dreamcast es una consola muy popular entre los coleccionistas y resulta difícil de encontrar. Después de esta consola, Sega dejó el mercado del hardware. Tras el enorme éxito obtenido con PlayStation, Sony lanzó en Japón el 4 de marzo de 2000 su sucesora, PlayStation 2, que llegó a Estados Unidos y a Europa pocos meses después. La nueva consola de 128 bits se podía poner en vertical u horizontal. Era compatible con todos los juegos de su antecesora, aunque al tener una mayor velocidad de lectura, algunos juegos no funcionaban correctamente. Además, permitía reproducir CDs y DVDs.
Su mando, DualShock 2, era casi idéntico al de la anterior generación. Lo más destacado era que tenía mayor vibración. Las tarjetas de memoria y los mandos de PlayStation original podían usarse en el nuevo modelo. PlayStation 2 solo permitía utilizar 2 mandos y también contaba con 2 puertos USB. Esta consola no tenía módem, había que comprarlo aparte. En cualquier caso, no muchos títulos disponían de juego online. En el año 2003 se puso a la venta en Japón un nuevo modelo llamado PSX, que era un DVD grabador con disco duro que además reproducía los juegos de PlayStation 2. Aunque tenían intención de ponerlo a la venta en el resto del mundo, finalmente no llegó a realizarse. Por último, en septiembre de 2004, Sony puso a la venta la versión definitiva llamada PS2. Ahora la consola era más pequeña, ligera y traía un módem de serie. En su catálogo encontramos juegos como Final Fantasy XII, Grand Theft Auto San Andreas, Kingdom Hearts, Metal Gear Solid 3, Dragon Quest VIII, God of War o Shadow of the Colossus. En sus 7 años de vida ha recibido multitud de periféricos. Algunos de los más importantes son los siguientes. El iToy, una cámara digital que se conectaba a la consola y permitía detectar el movimiento, colores y sonidos. Una veintena de títulos se desarrollaron especialmente para ella y otros muchos la usaban esporádicamente. El micrófono, que servía para interpretar canciones en juegos musicales como SingStar. La conocida alfombra de baile del juego Dance Dance Revolution. La guitarra que incluía el juego Guitar Hero. Y los pulsadores del juego de preguntas Buzz. Recientemente se ha anunciado el lanzamiento de la serie Real Play, un grupo de juegos deportivos que incluyen periféricos con sensor de movimiento. Uno de los accesorios menos conocidos es la versión del sistema operativo Linux, que venía con un teclado, ratón, adaptador de red y un disco duro de 40 GB. Se diseñó para que los usuarios pudieran desarrollar juegos para la consola. El disco duro también se vendió con el juego Final Fantasy XI en Estados Unidos. En la mayoría de los casos era utilizado para reducir los tiempos de carga. Una curiosidad de esta consola es que, antes de su lanzamiento, se rumoreaba que tenía tanta potencia que podía ser utilizada para teledirigir misiles. Desde que se lanzó hasta la actualidad, PlayStation 2 ha vendido 120 millones de consolas, convirtiéndose en la más vendida de la historia. En la actualidad es la única consola de 128 bits que se continúa comercializando.